Algunos de los hallazgos más perturbadores hechos por la policía comenzaron de manera sencilla, como una simple verificación de rutina, sin que los agentes imaginaran el horror que estaban a punto de presenciar. En uno de los casos de este video, una cita concertada por una aplicación llevó a los investigadores hasta una casa donde las víctimas estaban viviendo una auténtica pesadilla infernal en sus últimas horas con vida. Pero antes de eso, miren esta otra historia de un hombre que regresó a la escena del crimen completamente ebrio, revelando detalles del caso que todavía no se habían hecho públicos de forma oficial. En la mañana del 25 de julio de 2022, policías protegían una casa en Nelson Grove, en la ciudad de Chelmsford, en Inglaterra. Horas antes, habían realizado el perturbador hallazgo de un hombre de 44 años muerto dentro de la propiedad. El caso apenas comenzaba. Existía poca información y los investigadores intentaban entender quién había entrado en la vivienda durante la madrugada y atacado a Adrian Ellingford, padre de 2 hijos, conocido en la región como alguien servicial y cariñoso con su familia. Fue entonces cuando sucedió algo completamente inesperado. Alrededor de las 7:30 de la mañana, un hombre aparentemente ebrio apareció caminando cerca de la escena del crimen, llevando una botella casi vacía de coñac. En lugar de evitar a la policía, decidió acercarse a los agentes e iniciar una conversación extraña. Cuando un oficial le preguntó quién era, el desconocido se negó a responder, pero realizó una afirmación que de inmediato llamó la atención al expresar que sabía exactamente lo que había sucedido en esa casa. Según la grabación de la cámara corporal del policía, el hombre repetía frases inconexas, insistiendo en que los agentes lo necesitaban para descubrir la verdad. En un momento llegó a decir: «Si no me tienen a mí, no sabrán lo que pasó». Poco después, todavía confuso, también mencionó que ustedes pensarían en él pero que no sería él porque no existían pruebas. Ese hombre era Marek Hecko. Marek Hecko tenía 26 años y se había mudado de Eslovaquia al Reino Unido en 2019. Trabajaba en restaurantes como cocinero y camarero, y parecía estar construyendo una vida relativamente estable en Chelmsford. En 2021 inició una relación con Stephanie Brimi, una empleada de un bar local. El noviazgo duró cerca de 7 meses, pero terminó en mayo de 2022. Según la investigación presentada en el tribunal, Stephanie decidió poner fin a la relación por desconfianza respecto al consumo de sustancias ilícitas y por episodios frecuentes de mentiras. El problema es que Marek no aceptó bien la ruptura. Mensajes largos, visitas inesperadas al trabajo y apariciones en la casa de su ex comenzaron a formar parte de su rutina todo el tiempo. Los investigadores afirmaron que demostraba un comportamiento obsesivo, llegando incluso a inventar historias para llamar la atención, incluyendo una falsa alegación de una enfermedad grave, en un intento por recuperar a Stephanie. Poco después del término, Stephanie empezó a relacionarse con Adrian Ellingford. Adrian estaba casado desde hacía 17 años y era padre de 2 niños, de 10 y 12 años, pero mantenía una relación con Stephanie. En cierto momento Marek llegó a ver a Adrian entrando en la casa de su excompañera y comenzó a sospechar quién era ese hombre. En la noche del 24 de julio, Stephanie, Adrian y la madre de ella pasaron un tiempo juntos antes de irse a dormir. Ya de madrugada, Adrian y Stephanie estaban en el cuarto durmiendo cuando algo ocurrió de manera inesperada. Según el relato presentado posteriormente en el juicio, Adrian se despertó diciendo que creía que alguien había entrado en la casa. Pocos instantes después, mientras intentaba comprender lo que sucedía, cayó al suelo del cuarto gravemente herido. Stephanie llamó a emergencias mientras aún trataba de entender completamente la situación. Los investigadores descubrieron que no había señales claras de allanamiento forzado en la propiedad. La puerta corrediza solía quedar abierta por el calor del verano, lo que indicaba que alguien podría haber entrado silenciosamente en la residencia. En la escalera, los policías localizaron parte del mango de un cuchillo. Afuera de la casa encontraron una botella de vino vacía abandonada. Los siguientes hallazgos comenzaron a formar un camino evidente para los investigadores. Las cámaras de seguridad registraron a Marek comprando vino pocas horas antes y caminando hacia la zona donde vivía Stephanie. Más tarde apareció nuevamente en las cámaras saliendo de allí con una sola botella en mano. Su ADN fue hallado tanto en el objeto dejado cerca de la residencia como en el mango del cuchillo encontrado por los investigadores en la escena.
Quizás nada fue tan extraño como la decisión de Marek de regresar al lugar horas después. Mientras los agentes aún aseguraban la zona, él apareció en completo estado de embriaguez, repitiendo una y otra vez que sabía exactamente lo que había pasado e insinuando que nadie podría probarle absolutamente nada. Lo detuvieron inicialmente por alterar el orden público, pero aquello lo convirtió de inmediato en el principal sospechoso del caso. Durante el juicio, intentó justificar las pruebas diciendo que su ADN estaba en los objetos porque solía visitar la casa antes y que había ido al lugar solo para consolar a Stephanie después de oír las noticias del trágico suceso. El problema es que, según la fiscalía, ninguna información sobre lo ocurrido se había divulgado de manera pública a esa hora. En marzo de 2023, tras menos de un día de deliberación, el jurado lo declaró culpable por la muerte de Adrian Ellingford, y Marek Keko recibió una condena mínima de 26 años de prisión. Fue un caso que dejó marcados hasta a los investigadores con más experiencia. Tan solo unas horas después del crimen, el principal sospechoso se presentó voluntariamente ante la policía borracho, diciendo de más y sin filtro, convirtiendo su propia arrogancia en la sentencia que terminaría por encarcelarlo. A principios de noviembre de 2024, policías de Las Vegas llegaron a una casa en la zona de Tres Piedras Road para realizar una verificación de bienestar y asegurarse de que todo estuviera bien. La preocupación venía de la familia de Monique Gilbertson, de 68 años, quien había desaparecido sin dar ninguna explicación. 2 semanas sin contacto ya habrían sido inusuales, pero había detalles que lo hacían todo mucho más extraño, como el coche que seguía en el garaje y los perros de la anciana, animales de los que rara vez se separaba, que aún estaban dentro de la vivienda. Cuando los agentes tocaron a la puerta, se encontraron con algo inesperado. En lugar de Monique, una persona desconocida apareció diciendo que estaba cuidando la casa. Daniel Ruesch, quien se identificaba como Kathleen Ruesch, insistía en que Monique había viajado apresuradamente para resolver un asunto familiar en la costa este de Estados Unidos. Según la versión presentada, ella habría pedido que vigilaran la casa mientras estuviera fuera. La historia comenzó a levantar sospechas casi de inmediato. Daniel dudaba en salir de la residencia, cambiaba detalles de la explicación y decía tener documentos que autorizaban su permanencia allí, pero evitaba mostrarlos. Cuando los agentes le preguntaban sobre el paradero exacto de Monique, las respuestas eran vagas. El nombre de la ciudad nunca aparecía, el supuesto teléfono alternativo de la anciana parecía imposible de localizar, y nada tenía sentido en absoluto para los policías, que ya sabían por reportes de la administración local que Monique no solía desaparecer ni abandonar a sus propios animales. Mientras conversaban en el exterior, Daniel insistía aún así en que todo estaba bajo control, pero para los agentes, aquello parecía cada vez menos una simple visita de rutina, y más el inicio de una investigación criminal. Después de mucha insistencia, Daniel finalmente permitió la entrada de los policías. El interior de la residencia inmediatamente llamó la atención. La casa estaba desorganizada, llena de basura y en condiciones muy diferentes a las que conocidos describían como el estándar habitual de Monique. Durante la inspección, los agentes siguieron abriendo habitaciones y verificando si había alguien dentro. En un momento dado, un congelador grande, encendido y cerrado con candado, llamó la atención de los agentes. Quien trabaja en investigaciones suele aprender a confiar en su propia intuición. En un caso de desaparición, un compartimento cerrado, lo suficientemente grande como para esconder a alguien, difícilmente pasa desapercibido. Mientras algunos policías intentaban entender cómo abrir el equipo, otros comentaban, sin ocultar la tensión, que había algo mal allí. El nerviosismo aumentó cuando uno de los agentes reportó un olor extraño proveniente del área. El ambiente se volvió silencioso. Pocos segundos después, el congelador fue abierto. Allí dentro estaba Monique Gilbertson. La mujer de 68 años había sido colocada allí hacía bastante tiempo, según los primeros indicios observados en el lugar. El caso, que hasta ese instante era tratado como una persona desaparecida, se transformaba en una investigación de homicidio. Durante el abordaje, Daniel habría preguntado a los policías si tenían autorización para revisar dentro del congelador. Poco después, cuando ya la habían localizado, él dijo que descubrió que estaba desmayada y sin saber qué hacer, decidió meterla dentro del equipo. Las inconsistencias comenzaron a acumularse. Los investigadores lograron descubrir que Daniel había conocido a Monique en una tienda y en 2024 recibió ayuda de la anciana para vivir temporalmente en la residencia. Con el paso del tiempo, sin embargo, Monique empezó a
sentirse incómoda por el comportamiento y las condiciones en que Daniel vivía. Alrededor de octubre de ese año, ella expulsó al huésped y decidió cambiar todas las cerraduras. Aún así, Daniel estaba nuevamente dentro de la casa cuando la policía apareció. Además, en la propiedad los agentes encontraron sustancias ilícitas, materiales relacionados con el consumo de esas sustancias y señales que reforzaban la sospecha de que algo grave había sucedido mucho antes de la llegada de la policía. A medida que avanzaba la investigación, otra persona pasaba a ser el centro del caso. Gina López, la exesposa de Daniel. Según los fiscales, la relación había durado 16 años y se había reanudado apenas unos días antes de la muerte de Mónica. En su testimonio, Gina afirmó a los investigadores que Daniel había visto a Mónica sufriendo por los efectos de una sobredosis y, atrapado por el miedo a ser responsabilizado, la habría asfixiado y matado usando una almohada. Después de eso, Gina contó que fue presionada para ayudar a mover el cuerpo hasta el congelador. Según su versión detallada, Daniel le dijo que ahora ella era parte de aquello y no podía echarse atrás. Gina negó cualquier implicación completamente directa en la muerte y afirmó haber actuado a punta de miedo. Los exámenes mostraron niveles extremadamente altos de fentanilo en el cuerpo de Mónica, una cantidad extremadamente potente y muy por encima de lo necesario para ser fatal. La acusación sostiene que Daniel suministró deliberadamente sustancias mezcladas a propósito, intentando apoderarse de la vida y la casa de la mujer que antes le había ofrecido ayuda. Daniel Rush fue arrestado y procesado por la muerte de Mónica Gilbertson, mientras las discusiones judiciales siguen definiendo qué testimonios podrán usarse en el juicio. Sin embargo, para quienes investigaron el caso, el momento más perturbador de aquella mañana seguía siendo el mismo: abrir un congelador completamente sellado durante una verificación de rutina y descubrir que la persona buscada nunca había salido de casa. En la víspera de Navidad de 2019, mientras mucha gente se preparaba para cenas y reuniones familiares, Kevin Bacon, un peluquero de 25 años de la pequeña ciudad de Swartz Creek, en el estado de Michigan, salió de su casa para encontrarse con alguien que había conocido a través de Grindr, una aplicación de citas bastante utilizada por la comunidad LGBT. Para sus amigos, Kevin era conocido como una persona carismática, divertida y siempre presente cuando alguien necesitaba ayuda. Trabajaba en un salón de la ciudad, era cercano a sus padres y solía mantener contacto constante con quienes apreciaba. Aquella noche salió de su casa alrededor de las 5:20 de la tarde. Poco después le avisó a su compañera de cuarto que quizás tardaría en regresar. Parecía una salida común, algo pasajero, sin ninguna señal de que algo anduviera mal, pero Kevin nunca volvió. Cuando no apareció en el desayuno navideño con su familia, la preocupación comenzó a crecer. Ese comportamiento no era normal en él. Kevin no desaparecía sin avisar, no se esfumaba de la nada y sobre todo no ignoraba los mensajes de sus padres y amigos. La situación se volvió aún más extraña cuando al día siguiente, los investigadores encontraron su coche estacionado en una zona comercial. Dentro estaban la cartera, los documentos, el teléfono móvil y sus pertenencias personales. Para alguien que había salido solo a una cita, aquello no tenía sentido. Al revisar el celular, la policía encontró el último contacto registrado, un hombre conocido en línea como Alaska Lucas. El nombre, sin embargo, ocultaba a alguien muy diferente. La dirección llevó a los investigadores hasta una vivienda aislada en el municipio de Bennington, aproximadamente a 20 minutos de distancia. Quien abrió la puerta fue Mark Latunsky, un hombre de 50 años que mostraba una calma fuera de lo común ante la visita policial. Sin oponer resistencia, permitió la entrada de los agentes y ofreció versiones confusas sobre su propia identidad, mencionando nombres distintos en diferentes momentos. A simple vista, Mark no parecía un sospechoso. Había trabajado como químico, tenía estudios universitarios y en el pasado había llevado una vida estable, incluyendo un matrimonio y 4 hijos. Después del divorcio, adoptó otra rutina y años antes también se había casado con un hombre llamado Jamie Arnold. Aún así, informes posteriores revelarían que graves problemas de salud mental ya formaban parte de su vida desde hacía bastante tiempo. Mientras los policías registraban la casa, comenzaron a notar señales difíciles de pasar por alto. La propiedad transmitía una sensación extraña. Había objetos improvisados, habitaciones aisladas y áreas poco convencionales para una vivienda. En un espacio reservado, los investigadores encontraron a Kevin. El hallazgo acabó con cualquier esperanza de encontrarlo con vida.
Según la investigación, la víctima estaba retenida de manera perturbadora dentro de la casa, algo que impactó incluso a los policías más experimentados. Un detective encargado del caso afirmaría más tarde que nunca había visto algo similar en toda su carrera. En ese momento, la búsqueda por una desaparición se transformó en una investigación por homicidio. A medida que la investigación avanzaba, otro detalle comenzó a causar una profunda indignación. Mark Latunsky ya había sido objeto de llamados anteriores que involucraban situaciones extremadamente parecidas. 2 meses antes, un hombre llamado James Carlson activó el servicio de emergencia alegando que había logrado escapar del sótano de la residencia después de liberarse de contenciones improvisadas usando un cuchillo que encontró tirado en el lugar. Él contó que había viajado desde Nueva York hasta Michigan para un encuentro íntimo y despertó completamente atrapado, sin entender exactamente ni siquiera cómo había llegado a esa situación. Pocas semanas después, otro hombre apareció asustado en la terraza de un vecino cercano. Según los relatos, decía que necesitaba huir porque creía que estaba en peligro. La policía fue llamada, pero no se llevó a cabo ningún arresto. En ambos episodios, los casos terminaron siendo tratados como encuentros consensuales que se habrían salido de control. Después de la muerte de Kevin, esos incidentes comenzaron a verse de otra manera. Para muchas personas, había señales claras y cristalinas de que algo grave podría suceder y que quizás se habían desperdiciado valiosas oportunidades para impedir una tragedia. Durante los interrogatorios, Mark manifestó su participación en la muerte de Kevin y detalló sucesos tan perturbadores que los investigadores prefirieron tratarlos con cautela debido a la naturaleza extrema del caso. La acusación incluyó homicidio y violación de los restos de la víctima. Inicialmente, la defensa intentó argumentar que Mark sufría de trastornos psicológicos severos y no contaba con las condiciones adecuadas para responder penalmente. Los registros médicos señalaban diagnósticos complejos, incluyendo episodios depresivos graves, síntomas psicóticos y otros trastornos mentales arrastrados a lo largo de los años. Aún así, tras evaluaciones judiciales, fue considerado apto para enfrentar el juicio. En 2022, sorprendiendo incluso a sus propios abogados, decidió aceptar su culpa. El tribunal concluyó que hubo planeamiento e intención en los actos cometidos, determinando así cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Kevin Bacon sigue siendo recordado no solo por la violencia de las acusaciones, sino también por las preguntas que quedaron en el aire. ¿Cuántas señales existían antes de aquella Nochebuena? ¿Y en qué momento indicios tan alarmantes dejaron de verse como un peligro real? Y lo peor, ¿cuántos otros casos perturbadores como este continúan ocurriendo, pasando completamente desapercibidos para el radar policial? Tal vez nunca lo lleguemos a saber. No olvides suscribirte para ver más vídeos como este.